Aquí comienza Testigo de Encargo, el podcast de Basqueló Abogados. Un espacio hecho por abogados para todas aquellas personas que quieran conocer el mundo que les rodea a través del derecho. Saludos y bienvenidos una vez más a nuestro podcast jurídico. Hoy nos vamos a adentrar en el mundo de Internet y las nuevas tecnologías. Y si cada día es más frecuente que particulares y empresas lancen su propia página web, a veces con la simple intención de promocionarse, de informar mejor sobre su actividad, y otras con la intención directa de vender productos y servicios, lo cual, por supuesto, ha tenido un gran crecimiento en este último ya pasado año de confinamiento y de distancias que hemos tenido. Por todo ello, hoy hablaremos de las consecuencias legales de tener una página web en Internet, de las precauciones que hay que tomar y, en particular, de cómo hacer un buen aviso legal que proteja nuestros intereses por lo que pueda pasar. Y para ello, hoy contamos con una nueva colaboración. Está con nosotros Íñigo Sendino, de la asociación Eusconet, que me ayudará en la explicación técnica. Muy buenas, Íñigo. Buenas, Borja. Si me permites la cuña, seguro que nuestro nombre ya a los oyentes les suena por ahí. Nosotros somos una asociación que ayudamos a, sobre todo, particulares y otras asociaciones a llevar a cabo proyectos de desarrollo digital en el sentido más amplio, desde páginas web, que es de lo que vamos a tratar hoy, hasta cuestiones como comunicación y streaming. Como siempre, un placer colaborar con vosotros y un placer además que hoy hablemos de este tema, pero te tengo que tirar de las orejas porque esto de nuevas tecnologías a mí me chirría un poco, porque no me digas. Internet está por aquí desde los 80, 90 por ahí, entonces tan nuevas no son, pero sí que es cierto que hay muchos usuarios que necesitan una explicación profunda sobre muchas de las cuestiones que ocurren en Internet, y espero que este programa y mi participación sirvan para ello, para adentrarnos en todo ello. Esperemos que sí. Vamos con ello pues, comenzamos. Este podcast está producido por Basqueló Abogados en colaboración con la asociación Eusconet y se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Se permite copiar, distribuir y hacer obras derivadas sin un propósito comercial, siempre que se cite al autor. Ninguno de los contenidos de este programa debe ser tomado como una consulta o asesoramiento legal vinculante, ni como un servicio prestado. Toda la información sobre nuestras condiciones legales se encuentra disponible en nuestra página web www.basqueló.com. Abrimos ya con esta primera parte, ya sabéis, el glosario. Vamos a hacer un par de definiciones y ejemplos de los conceptos que vamos a manejar hoy, como digo, para hablar de las páginas web. Entonces, Íñigo está aquí conmigo y me va a ayudar lo primero con la primera pregunta, ¿verdad, Íñigo? Efectivamente, porque además es una que los tecnológicos, no tan juristas, nos preguntamos siempre: oye, esto de los datos personales, sé que tengo que tener cuidado, pero ¿qué son exactamente? ¿Qué se considera un dato personal? Claro, según la ley se denomina dato personal cualquier información que permita identificar a una persona. Aquí tenemos muchos supuestos, desde su nombre y apellidos, DNI, domicilio, datos genéticos, fotografías, grabaciones de sonido, de vídeo o incluso una dirección IP, que sabes, Íñigo, que sirve para identificar una conexión a Internet. Aquí, dicho de una forma muy genérica, claro está. Aquí habría que mirar un poquito la jurisprudencia, porque no quiero pasarme de pomposo, pero ha habido un caso muy famoso últimamente, el caso de Euskaltel, que, ¿sí? que estuvo obligado a compartir las direcciones IP y los datos personales que había detrás por un auto de un juzgado. Las direcciones IP que utilizamos la mayoría de usuarios son dinámicas, cambian, los operadores saben cuáles son y saben a quién se les asigna en cada momento, pero una dirección IP, y más si hay una wifi y si puede haber estado expuesta, técnicamente no significa que puedas identificar al usuario. Jurídicamente ya es otra cuestión. No necesariamente, ¿no? Podría ser. La ley llama identificada o identificable. Podría ser posible. Luego ya que diga técnicamente no es posible, pero
¿Pudiera ser que una dirección IP identifique una conexión? Ahí está, por lo que te decía, los puntos contrapuestos. Técnicamente yo no puedo decir que una persona está detrás de una dirección IP porque absolutamente no es cierto. Luego ya lo que jurídicamente se considere es otra cuestión. Bueno, pues tú decías precisamente que están muchas dudas, porque ¿qué importancia tienen estos datos en las páginas web, Íñigo? Pues es una importancia muy grande. Es muy habitual que las páginas web se recojan datos de los usuarios que acceden a ellas. Muchas veces es de forma explícita, es decir, nosotros nos registramos en una página web y tenemos que introducir los datos en un formulario. Incluso sin registrarnos también enviamos para hacer una consulta o para hacer cualquier tipo de cuestión datos en un formulario, pero otras veces el usuario no es tan consciente de esos datos que se recogen. Uno de los casos más conocidos es el tema de las cookies, que además tiene como muchas vinculaciones y muchas ramas, ¿no? Madre mía, has mencionado las cookies, yo creo que son las grandes desconocidas. Vamos a resolver esta duda, Íñigo. ¿Qué son las cookies? Bueno, si no somos pasteleros, las cookies son básicamente pequeñas dosis, pequeños archivos de información que un sitio web hace que se guarde en nuestro ordenador. ¿Y qué dicen esos datos? Pueden ser de muchas maneras, es decir, en principio son datos que no son identificativos per se, pero sí que guardan o resumen algunos de nuestros comportamientos en Internet. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros iniciamos sesión en nuestro correo electrónico, cerramos la ventana del navegador y volvemos a abrir, generalmente no nos vuelve a pedir nuestro usuario y contraseña para entrar. Ahí ha habido una cookie, que es una cookie de sesión, que permite que podamos cerrar, abrir, salir del correo y volver a entrar sin tener que poner la contraseña. Y esa sí que es bastante identificativa, digamos. Aún así, los informáticos nos salvamos bastante de que eso sea identificativo al 100%. El ejemplo que ponía ahora mismo, una cookie de inicio de sesión no hace que puedas pasarla a otro ordenador y automáticamente tener acceso a esa página. No se exporta, así, por así decir. No se exporta. Sí que es cierto que algunas cookies lo que nos permiten es que nuestro rastro, nuestro paso por internet sea más notorio. Y te pongo otro ejemplo. Muchas de las páginas web que visitamos tienen o sistemas de Google o de Facebook, o incluso los dos, para medir audiencias, para medir cuánta gente está entrando, y a partir de ahí muchas veces también hacer un perfil. En el caso de los dos casos que ponía, en el caso de Google y de Facebook, saben muchas cosas de nosotros ya porque se las hemos puesto. Google tiene nuestro correo, Facebook tiene nuestra dirección de correo electrónico también, pero también tiene datos de nuestra edad, de dónde residimos. Ese tipo de cosas hacen que en las webs que cargan ese contenido externo y hacen leer esas cookies puedan tener más o menos segmentada la audiencia y saber cuáles son sus visitantes. Claro, de ahí sale la famosa publicidad personalizada, ¿no? El hecho de que yo esté buscando una cosa y de repente el siguiente anuncio que me sale es justo ¡ay! Es que es justo lo que estaba buscando. Efectivamente, ese es uno de los ejemplos mayores. Cuando hacemos una búsqueda en Google, Google ya sabe lo que estamos buscando y adapta los anuncios a eso. Una de las cosas más notorias que hay últimamente, que sobre todo la ciudadanía lo recibe muchas veces, es que habla de algo al lado de un teléfono móvil y resulta que esa búsqueda aparece. Depende de cuál haya sido nuestra configuración del teléfono móvil, puede ser que el teléfono móvil esté alerta, escuchando, y ante ciertas palabras clave reaccione. Incluso si nosotros hemos hecho una búsqueda por voz, ese registro quede y la publicidad empiece a estar orientada a ese contenido. Fíjate, a veces dan un poco de miedo y todo, cómo manejan estas cosas, cómo nos conocen. Mira, hablando de miedo, hay dos conceptos que por mi época profesional he tenido que trabajar, que uno era la ley de protección de datos personales, que sí, ha sido mucho más conocida de los últimos años, pero otra que está un poco más escondida es la ley de servicios de la sociedad de la información, y eso es lo que te quería preguntar.
¿Qué entiende esta ley por servicios de la sociedad de la información? Tradúcemelo. Sí, es una palabra como muy compleja, ¿no? Pues realmente hay una idea muy simple detrás, que es que podemos comprar cosas por Internet. Es decir, que si una página web permite comprar, vender, contratar, hacer transacciones igual que lo haríamos en una tienda, en la vida real o en una empresa, o de cualquier forma hace que recibamos ingresos con esa página web. Como digo, directos porque vendemos algo, o indirectos, también podemos ganar dinero si ponemos publicidad en nuestra web. De esa forma podemos considerar que esa página está utilizando servicios de la sociedad de la información. Esto obviamente llevará a que nuestra página tenga que tener una protección legal mucho más extensa. Ya no solo porque esa página es nuestra base para obtener ingresos, tener una actividad económica, sino porque entran en juego leyes del comercio, protección a los consumidores y muchos otros detalles a tener en cuenta. Al final es como cuando vamos a un comercio, ¿no? Y podemos, por ejemplo, en una factura, vemos cuál es el comerciante, quién nos lo ha vendido y a quién le podemos pedir esa responsabilidad. En Internet un poco lo mismo, ¿no? Para identificar quién es el que está ahí detrás, ¿no? Correcto, así es. Pues nada, con esta sección ya comentada, pasamos a la siguiente. Si te gusta nuestro programa, suscríbete y recibe puntualmente nuestros nuevos episodios en Spotify, iVoox, Apple Podcast, YouTube o Google Podcast. Comenzamos nuestra sección de debate, hoy ya lo hemos dicho, para hablar de páginas web y sus requisitos legales. Y bueno, yo creo lo primero que tenemos que saber es que las condiciones legales de una web pues es como hacer un traje a medida, como si fuéramos el sastre, que antes de escribir nada lo primero que tenemos que ver es qué tipo de página estamos construyendo. Íñigo, ¿qué opciones son las más habituales? Antes de entrar en esto me ha recordado, porque muchas veces una de las cosas que tenemos en común los abogados y la gente que nos dedicamos a la tecnología es que muchos piensan que con un genérico vale, ¿no? Que con cualquier cosa que sea más o menos funciona. Tanto. Como la ropa, aprieta porter, si se la ha puesto al de al lado yo también puedo. Efectivamente, cuando nos piden una cosa sobre una página web, sobre cómo diseñarla tal, no es vamos a hacer cualquier cosa, te voy a montar una tienda online. Igual no necesitas una tienda online. Con esto lo mismo, primero tenemos que ver qué has pedido en tu página web y luego vamos a ver según eso cuál es el requisito legal, ¿no? Uh-huh. Por los tipos de páginas yo te haría tres diferencias muy básicas que yo creo que son conocidas. En un momento dado se habló de la web 2.0 y la web 3.0. La web 1.0 nunca se ha mencionado, pero era la del principio, esas páginas estáticas que tenían algún contenido que quizás se podía mover o que podía ver el usuario, algo más interactivo, es decir, pausa, play y poco más, pero no recogían ninguna interacción del usuario, no tenías ningún formulario, no tenías nada de esto. Una vuelta de tuerca fue cuando se inventaron y se implementaron los formularios. Ahí ya el usuario podía enviar sus datos y ahí ya teníamos pues a alguna persona que los recibía. Luego fuimos avanzando hacia la web 2.0, donde teníamos contenido dinámico, es decir, no todos veíamos lo mismo en el mismo sitio. El ejemplo más claro, un buscador, depende de lo que yo ponga, me va a dar un resultado u otro. Y después, a partir de ahí, nos fuimos un poquito más hacia las redes sociales, que también es contenido dinámico, pero ya nosotros nos hemos registrado, hemos dejado nuestros datos y estamos en contacto, digamos, con otros perfiles. Y ya la web 3.0, que básicamente supuso el comercio online. Desde el principio ya estaba muy en pañales, digamos. Por contarte una anécdota, el Corte Inglés en 1990 en Infobía, hace muchísimos años, en un sistema que ya no existe, tenía compra online, pero tenía compra online de una forma muy rudimentaria. Ahora mismo prácticamente todas las empresas que quieren realmente tener un negocio potente y exportar, normalmente suelen tener una página web con una tienda, con un marketplace, con alguna forma de vender. Uh-huh. Bueno, si te parece, ya que hemos hablado al principio de las cookies, podemos repasar un poco qué hacer si sabemos que nuestra página va a ser de las que guarda esa información a los usuarios que entran. Esto es importante porque
depende de cómo configuremos nuestra página web, vamos a necesitar cookies. Las cookies son algo técnico que muchas veces no son prescindibles. Hablábamos del tema de las compras. Si yo quiero hacer un sistema de compra online, lo más probable es que tenga que ponerle una cookie al usuario en su navegador, simplemente, fíjate, para guardar el carrito de la compra, para que el usuario pueda ir a mirar otra tienda y cuando vuelva sus productos estén ahí. Entonces hay unos requisitos legales, ¿verdad? Son técnicos, pero también son legales. Efectivamente, en lo legal lo fundamental es informar al usuario y por supuesto darle la opción de elegir si quiere que esto se haga. Ya, dependiendo del sitio web, el usuario podrá elegir si quiere que sus cookies se guarden, si quiere limitarlo en la medida de lo posible, porque como bien has dicho, hay algunas que las técnicas son imprescindibles si se quiere seguir navegando, y si no acepta en absoluto, pues es probable que no pueda seguir navegando, que tenga que abandonar el sitio web. Esta opción tiene que mostrarse en un sitio visible nada más entrar por primera vez en la página. Pues, ¿qué podremos usar para ello, Íñigo, si somos el webmaster? Lo hemos visto en muchos casos. Un banner donde ponemos un mensaje breve, donde hacemos referencia a las cookies, y un enlace a una página estática donde mostramos el contenido completo de los requisitos legales. Vamos a hablar de la política de privacidad y también de otros datos que tienen que estar obligatoriamente en nuestra página web. Y tenemos que añadir la opción de rechazar expresamente. Aquí hay un poquito de polémica también porque has comentado antes el tema de las cookies técnicas, que un usuario tenga que abandonar el sitio si no las acepta. Ha habido mucha polémica, por poner un caso, con los periódicos, y quizá podemos llegar a un límite, depende de cómo sea nuestra página web, en la que caigamos en lo mismo. Si el contenido que yo estoy viendo es estático, o el contenido principal es estático, pero el resto es lo que necesita cookies, ojo, porque quizá tenemos que darle la opción al usuario de que vaya al contenido sin tener que almacenar esas cookies, que normalmente en el caso de los periódicos suelen ser cookies de publicidad. En cualquier caso, lo que decía, un banner con el enlace y con la opción de rechazar expresamente, porque además la Unión Europea considera ilegal aquello de que si continúa navegando consideramos que acepta su uso. No. Esto no vale. Bueno, y ahora que ya tenemos nuestra puerta de entrada configurada, vamos con el contenido de nuestro aviso legal. Lo primero que tenemos que hacer es identificar al propietario del sitio. Si somos personas físicas, pues nuestros datos básicos, el nombre o el DNI, y si es una empresa o una asociación la que lo maneja, pues lo mismo, denominación social y CIF. Íñigo, quería preguntar, ¿esto qué tiene que ver con el JUIS, que es un registro del que yo he oído hablar, pero no es exactamente esto, ¿no? El JUIS es un registro donde se identifica al propietario de un dominio. Muy importante el tema de propietario de un dominio. En la estructura actual que tenemos, una empresa que provee de servicios a otra, el esquema sencillo, vamos a poner un esquema que no es cierto, pero bueno, por ponerlo, nosotros, Asociación Euskolnet, como Basquelau nos ha pedido que hagamos una página web, os compramos nosotros el dominio y lo registramos nosotros, pero el uso es para vuestro contenido. En el JUIS va a aparecer Asociación Euskolnet, vamos a poner un asterisco, ¿vale? Pero va a aparecer Asociación Euskolnet, pero nosotros no somos, y esto me lo dirás tú mejor que yo, no somos los responsables del contenido. El contenido es Basquelau Abogados. Entonces, efectivamente el JUIS identifica a quien tiene el dominio, pero no a quien es responsable. Y según lo que yo tengo entendido, que ahora me lo confirmarás, no es el responsable de lo que pase con la página web. Simplemente es quien ha registrado. Te ponía el asterisco porque en los últimos sistemas, con la última ley de protección de datos, muchos registradores han optado por ocultar los datos del JUIS y decir, bueno, este dato no es relevante. Si la otra parte se ha hecho, este dato no es relevante, por lo tanto no te lo muestro.
Sí, está bien decirlo porque hay mucha gente que acude a estos registros para tratar de comprobarlo cuando realmente no ofrecen, como tú bien has dicho, esa fiabilidad, sino que pueden estar ahí perfectamente los datos de un intermediario y no del auténtico responsable de la página. Bueno, a partir de aquí, como propietarios que somos, pues es habitual y adecuado hablar de nuestros derechos de propiedad intelectual sobre el contenido de la página, en especial si contiene marcas registradas o elementos distintivos que identifican nuestros servicios y nos distinguen de la competencia. ¿Qué más podemos poner, Íñigo? Pues también está bien, es lo más adecuado, informar del funcionamiento del sitio, de la información, de a qué cambios está sujeta la información y de que, también puede haber errores técnicos. Este epígrafe también puede ser un poco susceptible, es decir, si vamos a hacer una página estática, esta primera parte de la que hablábamos de la identificación es necesaria, pero como no hay una posibilidad de mal uso por parte del usuario, como no hay una posibilidad de cambio por parte del usuario, podemos referirnos un poco menos. Pero si el usuario tiene cierta interacción, tenemos que procurar describir cuál es el uso de la página. Y no sé si lo comentaremos un poco más adelante, pero aquí también se incluyen las cookies. Se incluye esa parte en la que la página le pone contenido al usuario. Pues está bien que lo diga así en este momento. Pues aquí ya está, hemos llegado con lo más básico, pero ya ha quedado bastante claro que esto es como una pizza. A medida que le pongamos más ingredientes, habrá que añadir más supuestos. Y todavía no hemos hablado nada de datos personales, solo hemos hablado de cuestiones más técnicas, más de página web, pero nada de datos personales. Sí, apenas que hemos tocado con las cookies, pero es que esto merece un trato aparte, porque la política de privacidad es muy delicada y por desgracia muy poca gente se la ha tomado en serio en estos últimos años, hasta que la Agencia Española de Protección de Datos ha empezado a poner multas serias, diría yo. El caso es que si tenemos cualquier sistema que almacene los datos de nuestros usuarios o clientes en una base de datos, pues un formulario, una lista de correo, registro de usuario o cualquiera similar, tenemos que cumplir una serie de requisitos adicionales que, son bastante parecidos a lo que hemos comentado en el caso de las cookies. Lo primero, hay que pedir el consentimiento a la persona para que nos entregue sus datos personales. Aquí lo habitual es usar una casilla, el famoso hago clic, he leído y acepto la política de privacidad, pero ojo, esta práctica que se sigue haciendo mucho ya no vale desde que entró en vigor el reglamento de la Unión Europea en el año 2018. Ahora hay que informar bien al usuario antes de que nos dé el consentimiento. Efectivamente, además, otra de las prácticas que se hacía era el marcar por defecto esta casilla y que el usuario simplemente le diese a aceptar. Tampoco vale. También te quería comentar, por cierto, cuando hemos hablado de nosotros, hay una cuestión que mucha gente se pregunta, oye, ¿y si yo le paso mis datos a un tercero? Me lo ha recordado por el reglamento de la Unión Europea de 2018. En ese reglamento se pone la figura del encargado y el responsable del tratamiento. Y efectivamente se pueden transferir los datos de uno a otro. Esto es posible, tanto técnicamente como entiendo que legalmente también. Pero sí, mucho cuidado porque tenemos que informarle también al usuario y tenemos que hacerlo con una guardia decente. No podemos pasarle un Excel al encargado del tratamiento con los datos personales. No, tienen que ser sistemas que estén bajo contraseña, que sean seguros y que, en fin, den unas ciertas garantías tanto al usuario como al resto de partes, que no queremos vernos en un problema con la Agencia Española de Protección de Datos, entiendo. Sí, ya que lo comentas, la Agencia Española de Protección de Datos, tanto ella como la ley hacen mucho hincapié en la seguridad y en la cesión, en el almacenamiento y, ya que hemos dejado este tema del consentimiento, me voy a referir a la Agencia Española de Protección de Datos porque ellos editaron una guía práctica que resume cómo hay que hacerlo a partir de ahora para recibir bien el consentimiento, lo que ellos llaman información en dos capas. En la primera capa hay que poner un resumen, es decir, una información sencilla, muy básica de lo que es nuestra política de privacidad, justo al lado de la casilla donde se tenga que firmar o aceptar, para que se entienda en el mismo campo visual, arriba, abajo, izquierda, derecha, donde veáis, pero que se vea igual, que no haya que hacer scroll, ni pasar, ni abrir una pestaña, ni nada. Ese resumen tendrá datos como, por ejemplo, quién va a ser el responsable o cuál es la finalidad de los datos, para qué se van a usar. Y la capa segunda es que al final de ese resumen ponemos un enlace y ahí el usuario, si quiere, puede entrar y leer el contenido completo.
Todo esto, como decimos en muchos casos, es que no lo encontramos tal cual en las páginas web que vamos a visitar. Pero es el modo correcto de actuar si queremos protegernos ante posibles denuncias que luego desencadenen una sanción. Aquí también entra muchas veces el tema económico. Si tenemos una web que está hecha desde hace ya años y que cumplía con la ley anterior, porque además se formuló una ley nueva, no es la misma ley del 95 del 99. Del 99, perdón, retocada, no, es que se hizo un reglamento nuevo. Claro, hay mucha gente que tiene webs por ahí y que les cuesta dinero actualizarlas, pero hay que hacerlo, es decir, hay que asegurarse que el usuario recibe la información que tiene que recibir. Pero te pongo un paso más. Hemos hablado de páginas que pueden ser más o menos dinámicas, que el usuario puede meter datos, pero ¿y si tenemos una tienda online? Si tenemos un espacio en nuestra página web donde se pueden comprar productos y somos nosotros los que hacemos la venta directamente. Pues si tenemos esa opción, tendremos que incluir como parte de nuestro aviso legal un apartado específico con todas las condiciones de compra de nuestros productos, teniendo en cuenta que nuestro cliente nos va a pagar sin haber firmado nada y se va a fiar, entre comillas, de nosotros. Cuanto más claro dejemos todo el proceso de compra, mejor. Es decir, recomendamos poner unas pequeñas instrucciones de cómo comprar, qué medios de pago se aceptan, cómo se hace en su caso el envío, la recogida de los productos, de qué forma se puede reclamar si hay algún problema, cómo se puede contactar al vendedor y pues también informaremos al consumidor de todos sus derechos conforme a la ley. Sí, al final aquí ya estamos poniendo muchísima información, entonces a nivel de estructurarlo, mejor que no sea en una página, que sea en varias, y que si nos lo permite el diseño y si tenemos el tiempo y los recursos para hacerlo, tengamos una versión fácil, es decir, que tengamos en una parte los principales. Sobre todo en la compra a la gente lo que le importa es en cuánto tiempo me lo vas a enviar, cómo me lo vas a enviar y qué tengo que hacer para devolverlo. Y en el resto de páginas web, quién eres, qué haces con mis cookies y qué haces con mis datos. Entonces, si tenemos una versión fácil, a nivel de diseño y a nivel de integración, muchísimo mejor, pero teniendo en cuenta que siempre tienen que estar los textos acordes a la ley, tanto la versión sencilla, digamos, como la versión compleja. Para esto, uno de los... tenéis múltiples ejemplos para verlo, pero cualquier tienda online medianamente grande hoy en día tiene todas sus páginas acordes. Hay diferentes modelos y hay diferentes formas de hacerlo, pero habitualmente, sobre todo tema de envío, recogida, devoluciones, y identificar claramente quiénes somos y quién nos va a emitir la factura, porque muchas veces también es importante para quién está comprando. Correcto. Y con esto terminamos esta segunda sección. Si quieres participar en Testigo de Encargo, escríbenos a nuestro correo electrónico info@basquelog.com. También puedes contactar con nosotros en Facebook o en Twitter. Somos @basquelog. Continuamos en este Testigo de Encargo, el podcast de Basquelog Abogados, hoy hablando de las páginas web, y vamos ahora con el consultorio legal, con esas preguntas que hoy me va a ayudar Íñigo a comentárnoslas, ¿verdad? Sí, efectivamente. Una de las primeras que tenemos, además, surge mucho a la hora de dar el salto al online, de decir, bueno, tengo una cierta historia, unos ciertos clientes, unos ciertos proveedores, sobre todo clientes, y quiero saltar al online, empezar a mandarles una newsletter o registrarles ya en la tienda online para que puedan empezar a mirar, a probar. ¿Puedo hacerlo? Es decir, ¿desde hace cuánto los tengo? ¿Puedo utilizarlo ya? Si vienen nuevos, ¿cuánto tengo que conservar esos datos? Uy, dos preguntas en una. Bueno, primero, ¿durante cuánto tiempo? La Unión Europea deja claro que los datos tienen que conservarse durante el menor tiempo posible. Teniendo en cuenta, pues, los motivos por los que necesitas el tratamiento, pues no podemos conservarlos más tiempo del que los vayamos a necesitar estrictamente hablando. Por poner un ejemplo,
si ya hemos acabado la relación con el cliente y quitando los casos en los que por obligación legal tengo que guardar los datos, pues por ejemplo en materia laboral, de impuestos, de lucha contra el fraude, por la garantía que dura también el producto, tenemos que guardar el dato, pero fuera de ya ese plazo estaremos obligados a destruir todo lo que tengamos o a guardarlo disociado con fines estadísticos, es decir, de forma que ese dato ya no identifique a ninguna persona, esté separado de la persona que nos lo dio. No sé si de esto podemos hacer una pregunta anexa, pero ¿vale anonimizarlos? Es decir, me dejo ahí la fichita de Pepito Pérez Fernández por si vuelve, sin su teléfono, sin su dirección. Sí, de forma que no identifique lo que la Unión Europea lo llama pseudonimizar, es decir, pones un nombre falso, dejas todo lo demás que nadie pueda relacionarlo con la persona real y de esta forma has producido una disociación. No sé yo si a muchos les va a valer. Otra consulta que nos llega, y lo hablábamos un poquito antes, además un tema que se puso de moda en cierto momento. Quiero poner en marcha una newsletter para compartir con los clientes las novedades de la tienda. ¿Cómo lo hago? ¿Les puedo enviar así tal cual el correo? Pues no, mira, depende de la herramienta que utilices, pero sí que es lo más normal que si cualquier producto, servicio, iba a decir, de newsletter, sí, tenga que almacenar primero los datos, es decir, necesitas introducir los datos de tus clientes y para eso, y como ya hemos dicho, vas a necesitar su consentimiento, es decir, tu primer email masivo ya que mandes tiene que llevar la pregunta ¿desea recibir o da su consentimiento para que le enviemos información periódica de nuestros nuevos productos o servicios? No sé, por inventarme aquí un poquito la expresión. Y una vez respondan que sí, ya les podrás añadir sin problema. Por otro lado, pues eso para los viejos, para los nuevos, pues puedes añadir un formulario automático, tu web, ¿no, Íñigo? Para que se quiera suscribir, pues le dan ahí el botón, siempre que al lado del botón, ya lo hemos dicho, esté la finalidad, ese resumen, esa capa de finalidad del tratamiento y que aceptas y en el momento de darle al botón de suscribir. Esto en 2018 fue muy importante porque la Agencia Española de Protección de Datos se puso seria y empezó a decir, bueno, tenéis que recabar y tenéis que pedir los permisos para esto, para enviar correos. Ese primer envío, como decía Borja, se puede hacer sin más porque tenemos sus datos anteriormente, pero a partir de ahí, si nos dice que no, hasta ahí, ¿verdad? Efectivamente. Y una tercera pregunta, que también hemos hecho referencia antes. Hemos comprado un producto en una tienda por internet y queremos solicitar una devolución o hacer una reclamación. ¿A dónde tenemos que ir? Bueno, obviamente lo primero es acudir al vendedor, que en este caso sería el responsable de la tienda, aunque también puede haber casos en que el responsable sea el fabricante, depende de lo que vayamos a reclamar. Hay veces también que en tiendas se vende con intermediarios, hay muchas tiendas grandes así en internet que venden productos directamente, pero también venden a través de intermediarios. Te voy a poner un asterisco. En Amazon, en concreto, que es el ejemplo estrella, es muy importante ver la parte donde pone vendido por o vendido y enviado o gestionado, ¿no? También hay, te indica un poquito... Sí. Amazon como intermediario normalmente se suele hacer cargo, digamos, se portan entre comillas en eso, pero es importante que nos fijemos que lo pone y que nos fijemos por si tenemos que pedir una factura, por si tenemos que reclamar, pero también por si tenemos que hacer una devolución. Ahí está. Por tanto, lo primero, comprobaremos los datos del responsable de la página que deberían venir en su aviso legal. Es decir, como consejo, no compréis nada en tiendas que no dispongan unas condiciones legales claras y, si es posible, que tengan un responsable establecido en territorio de la Unión Europea como mínimo. Luego ya, si el responsable no nos contesta, no nos ofrece una solución, pues podemos intentar acudir a una autoridad de consumo, poner una reclamación y, como último recurso, pues llevar la reclamación a los juzgados, aunque esta lógicamente pues no es nunca el escenario más recomendable. Sí, al final nos va a librar de más de un disgusto, simplemente echarle un par de minutitos más. Hemos hablado mucho de lo que tiene que hacer el que crea la página web, pero a nivel del usuario, echarle un par de minutitos más, buscar quién es y cuáles son las condiciones antes de comprar, porque eso también nos va a dar una cierta seguridad en qué estamos haciendo y cuál es la operativa de lo que estamos haciendo, ¿no? Como diría el anuncio, busque, compare y donde encuentre las buenas condiciones legales, compre. Recordad que si queréis, vosotros también nos podéis hacer llegar vuestras dudas y preguntas usando nuestro email, formulario web o escribiendo a nuestras redes sociales.
Y hasta aquí nuestro programa. Hoy nos hemos vuelto tecnológicos por un día y además mucha tela que cortar había aquí, que nos hemos bastante excedido del tiempo, pero bueno, yo creo que ha merecido la pena. Gracias también a la colaboración de Íñigo. Muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un programa extenso y mucho más que podríamos profundizar. Si los oyentes quieren, ahí están las formas de contacto. Un placer, como siempre, participar en Testigo de Encargo, y espero que podamos hablar más de leyes y tecnología, que a mí personalmente es un tema que me encanta. Perfectamente, y por supuesto ya lo has dicho, muchas gracias a nuestros oyentes. Ya sabéis que podéis contactar, hacernos llegar vuestras dudas, sugerencias. Para ello tenéis nuestra web www.basquelao.com, nuestras redes sociales, que en donde podéis seguirnos, estar a tanto de nuestras novedades, y como siempre digo, esperamos haber sido de ayuda y seguir siéndolo en el próximo programa.